Bueno, chicos, chicas, bienvenidos. Álvaro, Luchi, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estaba por cantar la canción como era. Hay un pastito, crece el pastito, sale el arbolito, caen las hojitas. ¿Cómo dijo la paya? Eh, sí, la perlita del día de la fecha, ¿no, Álvaro? Sí, sí. Estuvo divertida. Si hay Eh, una de las razones por las que uno cree en Dios es porque este país todavía existe. Tal cual, totalmente. Por lo menos sirve para alimentar la fe. Eh, ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo venís pasando esta cuarentena? ¿Todo Ay, bien? chicos, todos me preguntan lo mismo y siempre contesto con la misma sinceridad y transparencia. La verdad que para el orto, porque yo soy una persona que soy como todo ser humano, un animal de costumbres y de hábitos. Y había muchas actividades, o por lo menos un par, importantes en mi vida que estaban entre trabajo y trabajo. Yo tengo tres trabajos, la docencia, el trabajo en los medios y el trabajo en la función pública, que me permitían desplazarme de trabajo en trabajo y en el medio, ¿qué hacía? Paraba a comprar ropa, libros, a almorzar, a tomar un café o a leer. Incluso hasta, no sé, hoy hasta extraño el hecho de tomarme un subte acá en Capital, o ir al cine, ir a cenar con amigos, y todo eso que, claro, yo el trabajo lo he podido centralizar en esta misma computadora en la que estoy transmitiendo ahora, por Sí. lo cual no he tenido problemas con mi trabajo, ni con mis ingresos, ni con mis nada, por suerte. Pero claro, hoy, ¿saben lo que hago? Que yo la mente, ¿no? ¿Qué capacidad defensiva tiene? Por ejemplo, si yo cada 15 días iba a comer a un restaurante, hoy me estoy pidiendo cada 15 días a ese restaurante el delivery. Me Está Ahí, pido, bien. claro, te ahí. llega el delivery y yo hago como que siento que estoy en el restaurante. Qué Está bien. bien. Está bien, hay que mentirse un poco. Pasa que vos sos Ahí. una persona como muy extrovertida, muy social, entonces como que el encierro te mata para mí. ¿O no? Yo ¿No? no soy mucho de los, ¿cómo llama? No soy mucho de los grupos grandes, te digo. Mirá. No soy. Yo en mi época, está bien decir fiestera porque suena horrible, pero perdón, mi época festiva Ahí va, la tuve mejor. hasta los, les contaba, hasta los 26, 27. Ya, cuando ya en los boliches que iba no se podía hablar, Sí. y la Mirá. música te dejaba aturdido y salías con dolor de garganta, todo, porque estabas a los gritos. No, ahí es como que ya dije, no, prefiero encuentros, ¿no? Binarios, claro, de a dos, o sea, duetos, tríos o cuartetos, quiero decir, de a tres amigos, cuatro amigos, íbamos a comer, o yo solo, que por ejemplo al cine voy solo. Sí, mirá. Mirá. Qué Al cosa cine rara. voy solo, yo no puedo ir acompañado al cine, me pone muy nervioso. Mirá. Además, para que vean lo fóbico que he llegado a ser, me he comprado a veces de las butacas de las filas de dos que están contra la pared, me he comprado los dos asientos para que no se me siente nadie al lado. Lo que es ser un pudiente, ¿eh? O no, el 2 por uno porque tenés el 2 por uno. Está bien. La tarjeta de la Nación o Clarín 365. Está bien, Entonces está bien. me saqué, me compraba el otro y al lado ponía la cosa de Pochoclo. Entonces yo me acompañaba al señor Pochoclo. Pero antes de tener a alguien al lado, porque no soporto. Y ni hablemos de cuando me molesta. O sea, el cine para mí es como entrar en un recinto sagrado. Amo el cine. Y nada, y pues te digo, y la lejanía con los seres queridos, los familiares. Mira. No, Bueno, entonces, claro, Acá, no es la extroversión, perdón, Luchi, es la verborragia. Yo pensé que eras acá nos extrovertido dicen porque te comunicas si tanto. existe el cine todavía. sí, se llama, ¿cómo se llama? Se llama Netflix. ¿Viste que abrió el autocine ahí, creo que es en San Isidro? Sí. Eh, Creo que 2 lucas por persona salir. Pero estuve viendo que bastantes personas están, No sé por Mira, están qué, yendo. imagino que la gente le está destinando otro uso al autocine, no precisamente. Más bien pero algo tipo Villa Cariño. siempre se usó para eso, igual, Álvaro, ¿no? Por eso, digo, Ah, están está como bien, volviendo a la tradición de los 50, 60. claro. Y sí, Bueno, está muy bien. y las modas son cíclicas. Ah, Eh, no sé, Luis, Bueno, si querés. no, siguiendo con la entrevista. Creo que es una pregunta que te la hicieron mucho, pero vamos a tirarla. Si tenés que definirte, ponerte una etiqueta política, ¿cómo te definirías? pensante. Pero, Digamos que Está en muy este bien. país hoy ser pensante es una declaración de principios, un manifiesto político. Tal cual. pero un peronista diría lo mismo de sí mismo, por ejemplo. ¿Cómo? Un peronista también diría, soy un pensante.
Bueno, bueno. No, yo no estudié medicina para hablar de... Está bien. No estudié psiquiatría. No. Está bien. Y cuando te catalogan de una cosa u otra, por ejemplo, dicen Álvaro es de derecha, ¿qué pasa? ¿Te sentís cómodo, incómodo? ¿Te da lo mismo? Mira, yo, claramente, si uno hace una enumeración, por lo menos no caótica, de mis manifestaciones públicas que se reflejan con posicionamientos políticos, claramente yo estoy cada vez más de la centroderecha a la derecha. Okay. Ahora, hay otros posicionamientos que me van corriendo de nuevo hacia el centro, pero más producto de cierta gente en la derecha que con la que no quiero estar muy vinculado. Entonces, pero la izquierda también me empuja violentamente hacia la pared ya directamente en la derecha. Entonces, súper extrema derecha. Estoy como Tupac Amaru, ¿viste? No seas malo. Claro, pero sí, yo soy... A ver, yo siempre digo, soy un liberal clásico en términos filosóficos, soy un minarquista pragmático y realista, no utópico, en materia política y económica, y por supuesto, después en temas como, digamos, la seguridad, el orden público, la defensa de la aportación de armas, ¿no? En la cuestión de la defensa, de la legítima defensa, sí, tengo posicionamientos claramente que se pueden catalogar como de derecha, y lo digo con total. Y ni hablemos también mi crítica, que tengo uso de razón de mi condición de homosexual, y después de ciudadano homosexual, digo, a partir de los 18 años, siempre repudié y siempre combatí el concepto de colectivo gay que me parece, y estoy convencido que es incluso atentatorio contra todo aquello que el individuo homosexual legítimamente reclama, ¿no? Que es la igualdad ante la ley. Y en cambio yo creo que estos colectivos, a los que siempre me han querido como llevar y retener, y yo siempre me puse en contra, no solamente están en contra del concepto de igualdad ante la ley, sino que hasta en algún punto creen que el hecho de ser homosexual te hace superior moralmente a otros por las cosas que hemos vivido o que hemos padecido, y es gravísimo. Comparto. Ahora bien, Álvaro, ¿por qué te parece que esos colectivos tienen hoy tanto empuje? Y porque es cool. Es cool. Okay. A ver, si es cool tener un amigo gay, también es cool pertenecer a una organización que tenga la bandera del orgullo, la bandera Pride. Si no, a ver, yo no voy a caer acá en el mismo análisis que hicieron Laje y Márquez sobre la infiltración de la izquierda y del comunismo, que está efectivamente hasta comprobada, que existió una acción directa, una hit prop de las usinas, no sé cómo llamarlo, ¿no? De la acción política y propagandística en la Unión Soviética para capturar las voluntades que ya no capturaban en el movimiento obrero, en las minorías, lo que después en el pensamiento de los teóricos del populismo llaman el significante vacío. Aquellos sectores que durante décadas el sistema político tradicional, principalmente las democracias de Occidente, se sintió excluido, muchas veces con justa razón, sentirse excluido, y sus demandas no atendidas. Entonces, claro, cuando aparecieron estos liderazgos populistas, mesiánicos, demagógicos, no solamente les, entre comillas, suplieron sus demandas, sino que además lo hicieron por 2 o por 3. Entonces pedían A y estos populistas les dieron A, B y C. Entonces estas minorías se volvieron ya ni siquiera fanáticos de estos líderes, guardias pretorianas de estos líderes. Por eso cuando yo tengo estas peleas de que ¿cómo vos siendo gay no sos de izquierda? ¿Cómo vos siendo gay no sos kirchnerista? ¿Cómo vos? Pero me parecería al revés. ¿Siempre pensaste como pensás ahora o hubo un...? Sí, siempre. A ver, yo cuando tuve mi etapa de izquierda, el famoso socialista de Palacios, siempre fui un socialista sui generis. Yo jamás fui un socialista marxista, ni autoritario. Yo me hice socialista leyendo a Juan B. Justo, y Juan B. Justo, amén de haber traducido el primer tomo al español del Capital de Karl Marx, era un acérrimo defensor del libre mercado y un
detractor del proteccionismo, y hay textos donde parece como adelantado a lo que después iba a venir del 43 en adelante, en contra del asistencialismo estatal, en contra del punterismo, y bueno, y además ni hablemos, estamos hablando de hombres que venían formados por el positivismo, por un racionalismo, y bueno, bien de la generación del 80, el Partido Socialista Argentino es heredero de la generación del 80, se reconocían alberdianos y sarmientinos, a tal punto que el lema del diario La Vanguardia, ¿no? Que era el órgano de difusión del Partido Socialista, decía La Vanguardia, órgano de difusión del Partido Socialista de la República Argentina, venimos a difundir las ideas de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Eso decía es increíble, ¿no? Estoy escuchando un retorno mío, no sé quién es. Es increíble, ¿no? Como el socialismo de principios del siglo XX en Argentina tenía una postura tan liberal, por lo menos en términos económicos, y hoy el espectro político argentino, casi en su totalidad, está en las antípodas, hasta los que parecerían liberales de afuera para otros. Bueno, es que justamente esa fue la Argentina que tuvimos. Y era una Argentina en donde incluso la izquierda no tenía este sentimiento de culposidad ya enfermizo, de que cualquier posición, ya no ideológica, que tenga que ver con el sentido común y con los hechos, con lo fáctico, no te puede impedir aceptarlo y reconocerlo. Juan B. Justo, cuando viaja a Europa, que viaja por dos razones: uno, a conocer a los principales líderes de la socialdemocracia europea, en particular a Bernstein, también lo conoce a Kautsky, lo conoce a Paul Lafargue, también va a estudiar los en esos momentos innovadores métodos de cirugía y de asepsia. Eran hombres que no eran unidimensionales, eran multidimensionales, interdisciplinarios, eran polímatas. Estamos hablando de otra cosa, claro. Sí, no, parece realmente otra realidad. Vos, perdón, Luchi, me surge esta pregunta también. ¿Vos le adjudicás algo esa... ¿Se puede entender como decadencia en materia de líderes políticos de esta Argentina? Bueno, sí, a ver, el populismo, yo sé, uno de mis grandes maestros, Juan José Sebrelli, haciendo una paráfrasis de Conversaciones en la Catedral, se pregunta siempre, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y él siempre dice el 4 de junio de 1943 a las 10 de la mañana, cuando se realiza el golpe filofascista del GOU, del cual Perón llega por primera vez al poder, porque Perón no llega al poder en el 46, llega en el 43, y Perón desde el 44 al 46, antes de que es separado de sus cargos, fue vicepresidente, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo Nacional de Posguerra, que era el que se encargaba de la política de comercio exterior. Un hombre poderosísimo. Y lo que aprendió Perón en su etapa en la Italia fascista, él incluso había realizado estudios en el Instituto Interuniversitario Fascista de Milán, era esta idea de que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, y que el Estado iba a administrar y a planificar todas las áreas, ¿no? y espacios de la vida cotidiana del individuo. Entonces, los partidos políticos, que eran representantes de ideas, de programas, y formaban líderes, pasaban a ser, bueno, en el caso del fascismo italiano o del nacionalsocialismo, partidos únicos, pero en el caso del fascismo argentino, representado por el primero y segundo peronismo, pasó a ser un instrumento de poder del movimiento, entre comillas, mayoritario, que representaba al auténtico pueblo argentino, a la auténtica patria. Entonces, como vos sos la verdad, y vos sos lo cierto, y vos sos lo bueno, la preocupación por formar a tus dirigentes, por formarlos, ¿no? como personas pensantes, reflexivas, prospectivas, que pasan no a un segundo plano, a un cuarto plano, porque vos lo que necesitas son que feligreses, que aprendan y repliquen el dogma de fe que baja el líder, ¿viste? Cual Moisés del Sinaí con las 2 tablas. Entonces, ya el sistema político entra en crisis. Y a la oposición al peronismo
también lo puso en crisis, porque fíjense en que al ascenso del peronismo, o por lo menos del nacionalpopulismo del 44 en adelante, el principal partido de oposición, que tenía una pata personalista con el irigoyenismo, pero también tenía una pata antipersonalista y liberal con el alvearismo, que es la Unión Cívica Radical, en Avellaneda sacan una declaración programática y de principios, conocida como la Declaración de Avellaneda de 1945, que está plagada de declaraciones y de argumentaciones demagógicas, populistas, casi hasta tercermundistas, te diría. Sí. El mismo Frondizi agarra a Perón con la ley de inversiones extranjeras y le dice que se vendió al... O sea, imagínate, oposición y oficialismo pensaban casi lo mismo en materia económica. Exactamente, el mismo que después escribe Petróleo y Política, y después una de sus políticas más exitosas fue la apertura a la inversión extranjera directa privada en el campo petrolero, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Pasemos los años, después obviamente las interrupciones del orden constitucional, el descreimiento, porque obviamente todo esto, ¿no? La ciudadanía, una ciudadanía apática y anómica, un sistema educativo en franca decadencia. Nosotros tenemos una ciudadanía que no sabe diferenciar un intendente de un gobernador y los dos de un presidente o un diputado de un senador. ¿Te imaginas que es esa misma ciudadanía la que después va a militar un partido político que cuando entran, con suerte, lo forman en algo? Son muy pocos los partidos que tienen escuelas de formación para transformar... Que igual tampoco, bueno, sí, no sé si debiera ser la tarea de los partidos políticos, pero... Del cero a algo, digamos, por lo menos. Bueno, sí, tal cual. Lu, ¿querés decir vos? No, iba a decir una boludez. Cuando hablabas de Juan B. Justo, pues si los chicos que nos están escuchando quieren profundizar, el otro día de casualidad leí un PDF de Carlos Montaner que habla justo de Juan B. Justo y decía, Juan B. Justo el título, el socialismo liberal de Juan B. Justo. ¿No es de Carlos Rodríguez Brown? De Carlos Rodríguez Brown, perdón. Por eso te decía, es como el esencial. Pero pueden leer hay dos libros que se compran en Mercado Libre muy buenos, que uno es Teoría y Práctica de la Historia, de Juan B. Justo, que es como el opus magnum de él, y después está Escritos y Discursos Políticos, que también es un compilado, donde es impresionante, y después mi maestro, Sebrelli, en Crítica de las Ideas Políticas Argentinas, en el capítulo dedicado a la izquierda, habla justamente de cuando la izquierda argentina pasa de ser democrática, cosmopolita y liberal a pasar a ser nacionalista, populista y endogámica, por llamarlo bueno, o fronteras para adentro, ¿no? Cerrada y aislada del mundo. Ahí se puede ver muy bien y están los extractos de los discursos no solamente de Juan B. Justo, Alfredo Palacios, por ejemplo, un detractor total de la creación del Banco Central y mucho más después de su nacionalización. Y estamos hablando de Alfredo Palacios, que fue el creador del nuevo derecho laboral argentino, donde se demuestra claramente que Perón no inventó absolutamente nada, que lo único que hizo Perón fue aumentar la masa económica destinada a financiar, entre comillas, esos derechos, pero todos esos beneficios que tiene el trabajador, muchos de ellos en detrimento de aquel que genera ese puesto de trabajo del que gozan, lo hizo un socialista que era liberal en lo económico. Después, después Palacio tuvo como una deriva cuando empezó la Revolución Cubana, pero yo creo que eso me parece que también es muy, lo que llamo el viejazo político. Algunos se ponen viejos y para estar rodeado de adolescentes y de lo que estaba de moda en ese momento. Sí. Bueno, le pasó a Sartre, por ejemplo, también. Sartre lo hizo con la Revolución Cubana, lo hizo con el maoísmo. Me parece que como para estar, voy a ser medio ordinario, ¿no? Pero yo creo que como para poder ponerla con alguna piba de 20 años menos, sí, porque no podés creer que gente tan ilustrada, que gente que además venía con tanta coherencia, hayan caído como cayeron Alfredo Palacios defendiendo al castrismo y Sartre al estalinismo y al maoísmo. Gente que habían sido antifascistas, antitotalitarios. Recuerden que Sartre y el grupo de los existencialistas, el grupo del État moderne, que estaba Albert Camus, y el primer Raymond Aron, claramente no podían nunca estar en donde terminó Sartre con Simone de Beauvoir. Merleau-Ponty, que los acompañó en un tiempo, después terminó escribiendo Humanismo y Terror,
donde hace una apología al estalinismo y después escribe Las aventuras de la dialéctica para defenestrar al estalinismo y arrepentirse de haberlo apoyado. Sartre nunca hizo esa crítica. Hizo algunas acciones políticas, el famoso, que eso siempre lo recomiendo, que lo vean, el famoso caso de los Boat People, que eran los sudvietnamitas que se escapaban de la guerra y subían unos barcos, eran como unos balseros cubanos, no los dejaban atracar en ningún puerto de Europa, y un pensador de izquierda en ese momento, pero ya crítico del Partido Comunista francés, se llamaba André Glucksmann, que había formado parte del mayo del 68, reúne a Raymond Aron y a Sartre, imagínense, ¿no?, las antípodas, para pedirle a Francia que reciba a estos exiliados, ¿no?, estos balseros, que no eran balseros porque eran barcos un poco más elaborados, pero y Sartre, bueno, aceptó, y fue una imagen muy fuerte, es como el abrazo Perón-Balbín, digamos, ¿no?, para el pensamiento francés, que piensen que el pensamiento francés es uno de los más dogmáticos que existe, por derecha y por izquierda. Ahí en Francia no hay términos medios, hay muy pocos pensadores de centro, y Francia ha sido el país que produjo más reconversiones de la izquierda a la derecha del resto de Occidente. Es impresionante, van a ver grandes pensadores, los famosos Nouvelles Philosophes, o los Nouveaux Philosophes, los nuevos filósofos, que eran todos los izquierdistas, izquierda profunda del mayo del 68, que a partir del 80, con la crisis y la caída del modelo soviético, se transforman en tipos de centro-derecha y derecha liberal fuerte, incluso algunos formaron parte de los gobiernos de Chirac, de Sarkozy, apoyaron la guerra de Irak, la de Afganistán. Uy. No sé, como que me fui con la... Pero era interesante para mostrar esto de que no es esto de que vos podés pertenecer a un partido socialista y defender posiciones liberales en materia económica. Previo a Margaret Thatcher, por ejemplo, o a Ronald Reagan, muchos gobiernos socialdemócratas en los países escandinavos y en Alemania aplicaron políticas mucho más duras en materia de apertura económica que incluso las que aplicó Thatcher o Reagan. Caso paradigmático, Helmut Schmidt, canciller socialdemócrata que sucede a Willy Brandt en Alemania y que Margaret Thatcher tomó como incluso creo que fue el primer encuentro internacional que ella tuvo, la primera cumbre, del nivel de admiración que ella le tenía, y el tipo era socialdemócrata. En Australia y Nueva Zelanda las reformas de apertura económica le hicieron partidos laboristas. Sí. Tony Blair con el New Labour mantuvo las políticas de aperturas del thatcherismo. Sí. Acá lo más aperturista que tuvimos en la vuelta a la democracia fue el menemismo. Que fue una reconversión del peronismo hacia un intento de partido demócrata cristiano alemán o conservador europeo, este tipo de partido popular, que eso es lo que quiso hacer Menem, no le salió, desgraciadamente. Y Álvaro, a ver, si tuvieras que recomendar, no sin irte por las ramas, se nos va a consumir el 90% de la entrevista en estas primeras dos preguntas, autores como introductorios para los chicos que tenemos del otro lado que quieran empezar a meterse en el tema y que no estén tan metidos como vos. ¿Cuál tema es? Porque yo la verdad es una buena pregunta. Quieran introducirse, si querés, al mundo liberal o no, o autores tuyos que vos digas, estos tipos me abrieron la cabeza, los quiero recomendar porque la verdad... Ay, pero haber sabido, chicos, claro. Las cosas lo tenés que tener tipo acá, en la punta de la cabeza. Chicos, si me van a arrinconar de manera más difícil, más fácil y divertida de hacerlo. Esperen que, a ver. Tenés a Hegel, que ahora no se ve, pero lo tenías a tu derecha. Bueno, Hegel, que está muy vilipendiado por los liberales, sí. Uno de los más grandes liberales vivos del mundo, que es Antonio Escotado, es un gran defensor de Hegel y de la noción de libertad de Hegel, que es muy difícil, chicos, muy difícil. No, Hegel, a ver, es una biografía de Hegel, pero yo lo estudié con Sebrelli. A ver, yo con Sebrelli me hizo algo que en materia de formación académica que era muy cruel. Él me hizo estudiar de adelante para atrás, en el tiempo. Entonces él me hizo empezar, me dijo, bueno, vamos a estudiar. Yo hice todo el proceso que hizo él, toda su formación marxiana y después toda su formación liberal democrática. Entonces él me hizo desde los neomarxistas, la escuela de Frankfurt,
los existencialistas, Marx, Hegel, y después era desde los liberales Mises, Hayek, Nozick, ¿no? Los liberales más profundos. La escuela austríaca pasará Stuart Mill, pasará la ilustración francesa, la ilustración escocesa, John Locke, y así, y a terminar en Kant. Yo creo que Puede igual es un ser punto que- para mí más efectivo hablar de esa manera, de acá en el tiempo. Sí, hacia después, allá. por ejemplo, la obra filosófica de Marx, él me la hizo estudiar sobre unos libros que él compró cuando él nació en el 30, así que creo que él los compró en el 48, él tenía 18 años, Sí, sí. pero eran libros de 1900, si no me equivoco, 1907, 1908, libros en francés, que no habían pasado por la censura soviética. Mirá. Y estaban hasta, por ejemplo, las crónicas que Marx escribió para el Neue Allgemeine Zeitung sobre Estados Unidos, sobre Gran Bretaña, y en francés, con esas letras. Imagínense, el libro de 1908. Y justamente, ¿por qué? Porque me dijo, vos tenés que aprender lo que pensaba Marx, no con ediciones que hayan pasado por manos de los partidos comunistas o del trotskismo, sino ediciones de editoriales serias, con incluso, había algunos libros con introducciones de Jean Jaurès, que era el líder del Partido Socialista francés, o incluso de pensadores conservadores o liberales, porque las editoriales ponían, mirá lo que hacían las editoriales francesas, por ejemplo, te publicaban un tipo de pensamiento de derecha y el estudio preliminar lo escribía un tipo de izquierda. Sí. Te publicaban a Marx y comúnmente el estudio introductorio te lo ponía, te lo escribía un conservador, un liberal, todos democráticos, no te lo escribía un Maurice Morras o un Jacques Morras o un Maurice Barré, no, esos reaccionarios no. Pero así, y esto que yo siempre les digo, la cuestión de las relaciones interdisciplinarias, estudiar los procesos históricos, ¿no? Como una red, ¿no? De sucesos, de hechos, de procesos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, hasta climatológicos, geográficos, y no como, ¿no? Bueno, a ver, el 25 de mayo de 1810 sucedió esto, y parece como que sale del repollo el suceso, ¿no? Sí, sí. ¿Puede ser que Sebrelli haya conocido a Sartre personalmente? Sí, a Sartre y a Simone de Beauvoir, y además Sebrelli introdujo la obra filosófica, porque ya la obra literaria la introdujo Victoria Campo con el Grupo Sur, con la Editorial Sur. Pero Juan José Sebrelli, Oscar Mazzotta y Carlos Correas, que formaban parte del Grupo Existencia, fueron los que introdujeron gran parte de la obra filosófica de Sartre, y Juan José tradujo a Simone de Beauvoir. Mira. Varios libros, y también introdujo y tradujo. Piensen que Juan José no fue a la universidad. Juan José hizo un año de filosofía y el resto es un autodidacta, un dilettante, como dicen los franceses, y él tradujo del francés, que también él tuvo que aprenderlo solo, acá lo tengo, los cursos de introducción a Hegel, de Alexander Koyev, que fue un gran conocedor de Hegel, que había sido de izquierda, que viró a la derecha, y después se habló de que Alexander Koyev había sido agente de la CIA, una cosa impresionante, una historia maravillosa, y lo tradujo. Todos los cursos a los que fue Sartre, Lacan, Aron, Camus, que eran cursos que se daban no sé si en el Collège de France. No, en el Colegio de Francia eran los cursos de Foucault. No me acuerdo dónde los daba. Las tres en la Sorbonne. Que los daba Koyev, y Juan José tradujo, que es muy difícil de leer. Pero me preguntaste otro libro más que, por ejemplo, esto es lo que fue mi formación en teoría política y en sociología y en crítica literaria y en el género ensayo, que es el género que yo creo que Juan José es el gran maestro argentino después de Sarmiento. Y ponerle Martínez Estrada, pero digamos... los tres, Sarmiento, Martínez Estrada y Sebrelli, son los tres grandes maestros del ensayo como género literario argentino. Y después, en materia de política exterior, mi gran formador es Carlos Escudé, y hay un libro que es el libro más de divulgación que tiene Carlos,
y no tan técnico y no tan difícil para su lectura, que es este, que es Realismo Periférico, Fundamentos para, ¿no?, para la nueva política exterior argentina. Este libro lo escribe cuando él era jefe de gabinete de asesores de Guido Di Tella y Carlos Menem hace ese vuelco de 180 grados en lo que se esperaba de él, porque hablaba de salariazo, revolución productiva, latinoamericanismo, y de repente aplica las teorías del realismo periférico y alinea Argentina a Occidente y se crean las famosas relaciones carnales con Estados Unidos. Y en este libro, más allá de que se habla de esa experiencia de Carlos como jefe de gabinete de Guido Di Tella, si bien la política de realismo periférico en parte la empezó a aplicar Cavallo, que fue el primer canciller de Menem, Sí. Acá habla de los conceptos políticos y filosóficos de esta teoría, que parten de una idea central que es oponerse en política exterior a una falacia que es la famosa falacia antropomórfica. La falacia antropomórfica es la idea de aplicarle sentimientos, sensaciones y cualidades netamente humanas y propias del individuo, que tiene un sistema nervioso, que tiene un cerebro y que tiene emociones, a entidades supraindividuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dignidad de la patria, el honor de la nación, todo eso que lo que hizo que Argentina se aislara del mundo, ¿no? El famoso vivir con lo nuestro parte de esto, no nos vamos a arrodillar, la patria no se arrodilla, me imagino la patria arrodillada. Se arrodillan los individuos, el Estado hace arrodillar a los individuos, los gobiernos humillan a los individuos, las corporaciones subyugan a los individuos. Eso sí, se ve claramente, y podemos ver últimamente unos hermosos videos maravillosos del éxito de la cuarentena de ese señor español que tiene ese restaurante, ¿no? Maravilloso, un éxito, un éxito. Un éxito para que ahora nos celebre la vida la paya médica. ¿Qué onda, Álvaro? Eso es ir contra la dignidad. ¿Qué onda, Álvaro? ¿Te acordás de tu primer laburo? Perdón, y un tercer libro que, bueno, chicos, si me toca levantar, si lo tengo que ir a buscar, ¿me aguardan? Lo voy a buscar. Mencionalo, boludo. Es Introducción a las leyes de la sociología de Rubén Zorrilla. Rubén Zorrilla, acá tengo otro libro, que también es interesante, que se llama Mercado y Utopía, Notas a Marx, donde Rubén hace concepto básico del capital, una crítica terrible, pero tiene otro que es Introducción a los conceptos básicos de la sociología, y conceptos y leyes de la sociología, y Rubén era un gran sociólogo, ya falleció, gran sociólogo liberal y que fue el que más todavía me introdujo, no solamente a las leyes de la sociología como ciencia, sino además a la lectura de Mises y Hayek. Ellos fueron, bueno, obviamente los tres, por ejemplo, me hicieron leer muchísimo a Sarmiento y Alberdi. No se enojen, yo soy más sarmientino que alberdiano, pero más que nada porque me gusta la personalidad de Sarmiento. Y vos sos medio sarmientino. Y sí. Me encanta. De genios y de locos todos tenemos un poco. Está bien. No sé, Luke, ¿eres vos? No. Sí, no, saliendo un poco de esto y yendo más a lo personal tuyo. ¿Te acordás de tu primer laburo? Ahí se cortó. No, perdón, si te acordás de tu primer laburo. Mi primer laburo, ay sí, sacaba fotocopias en una fotocopiadora enfrente del CBC, no era del centro de estudiantes, una fotocopiadora enfrente del CBC de Avellaneda. Mirá. ¿Vos fuiste a la UBA a estudiar? Estudié, yo no tengo formación universitaria, tengo formación terciaria, pero hice el CBC de Ciencia Política y 3 materias del primer año, hasta que era eso, meterme un corchazo acá. decidí preservar mi vida y entonces me fui, dije, chao. O sea, vos llegaste entonces a la universidad con una formación ideológica y de cabeza ya sentada, como para decir, la estoy pasando mal acá adentro. En realidad no, porque yo a Juan José lo conozco cuando yo tenía 19 años,
Sí. Yo hace 20 años que soy discípulo de Sebrelli, 20 años, yo tengo 39, 20 años, y es Sebrelli el que me hace despertar. Mirá. O sea, viste como el meme de Batman y Robin, viste como despertaste pelotudo, ¿viste? Así, claro, reacciona. Y yo me daba cuenta, claro, decía, es todo Lipset, Foucault, Marx. Yo me acuerdo lo que fue estudiar pensamiento científico, que de científico no tenía nada, porque eran todos pensadores antirracionales, Sí. todos, posmodernos, todos. Kuhn, Lakatos, Derrida, Foucault, Kuhn, bueno, Kuhn el nombre, no, el otro, Feyerabend. Era cosa que yo decía, pero si odian a la ciencia, decía yo, no entendía cómo era el pensamiento científico, porque era la crítica por poco hasta Galileo, ya no le faltaba nada. Y después la otra, sociedad y Estado. Ay, no, esas dos materias, Claro. yo creo que, no. Y Sebrelli porque dijo, voy a tomarlo a este pibe y lo voy a ayudar. No, como siempre recomiendo, el discípulo busca al maestro. Ajá, mirá, me encontraste vos a él. Claro, porque yo militaba, por eso te digo, es medio raro. Porque, ¿qué pasó? Yo militaba en Franja Morada. Y en el 2003 fue la campaña de Ricardo López Murphy. Sí. ¿Qué pasa? Yo en realidad había hecho la campaña para Rodolfo Terraño contra Leopoldo Moró en la interna de la UCR. Cuando Rodolfo pierde la elección, yo dije, yo no puedo pertenecer a un partido, mirá vos que no era profeta en mi tierra, no puedo pertenecer a un partido en el que el candidato a presidente sea este ladino, asqueroso, repugnante, Leopoldo Moró. Y me fui, nos fuimos muchos. Y en ese momento había que elegir entre, te ibas o con Carrió o con López Murphy. Y si bien yo admiraba muchísimo a Carrió, porque es una oradora de la puta madre, además me acuerdo que había liderado la comisión de investigación del lavado de dinero, era la Lilita que estaba ¿no? en la fase, en su cenit de su fase de conversión religiosa, y a su vez también estaba muy rodeada de gente del frepaso y de la izquierda. Se hablaba hasta que ella quería armar fórmula con Zamora, entonces a mí me parecía como que decía yo, esto, viste, me daba como a rancio, como a viejo. Sí, Naftalina. Y a mí lo que me llamó la atención que muchos intelectuales que habían sido formados por el marxismo o venían del alfonsinismo estaban apoyando a López Murphy. Mirá. Y como yo obviamente a mí me gustaba porque me caía simpático y yo había apoyado mucho a la Alianza y cuando cayó el gobierno, a mí me impactó mucho la caída de la Rúa. La primera vez que yo había visto lo que era un golpe, en este caso un golpe cívico, pero un golpe, y cómo estaba todo orquestado, los saqueos, y nada, no sé, parece que, chicos, estamos hablando 20 años atrás, miren cómo ha pasado el tiempo. 18 tenías más o menos. Claro, 18, sí. Y Juan José lo conozco en una actividad en el Malva, donde Ricardo le presenta Crítica a las ideas políticas. Entonces yo me había comprado el libro antes para leerlo, porque me habían invitado ahí de la fundación. Pues Recrear estaba recién fundada y nosotros, los que nos habíamos ido del radicalismo, nos fuimos a una fundación que ahora reactivó Ricardo, se llama la Fundación Cívico-Republicana. Y bueno, me compro el libro, entonces compro el libro, salgo de la librería y me pongo a leer la contratapa y leo. Decía Juan José, traductor de Hegel, de Marx, de Lukács, de Agnes Heller, de Simone de Beauvoir, fundador del Frente de Liberación Homosexual. Y este tipo apoya a López Murphy. Yo no podía entender nada. Cuando empecé a leer La Cabeza, claro, te repito, era el meme de Batman, hacía pa. Pues me dio 80 sopapos, y además ese libro tuvo el efecto borgiano. Era el jardín de los senderos que se bifurcan, porque me derivaba a 80 libros más, hizo 80 libros a otros 100 más, y empecé, bueno, y ahí lo conocí todo, y él me invitó a formar parte, en realidad no, porque él me formó individualmente. Con el tiempo el que ingresó hacia el círculo en el 2000, se supongo que habrá sido en el 2004, 2005, cuando estaba escribiendo su libro ¿Qué significa ser de izquierda? Fue Fernando Iglesias, que entró también en el círculo de discípulos que después
formamos parte de la fauna políticamente incorrecta. Y nada, bueno, todo esto a mí me marcó, sí, por supuesto, me marcó. Pero chicos, mañana aparece un modelo, mira lo que estoy diciendo, de civilización, como yo creo que es el capitalismo, es un modelo de civilización mejor que el capitalismo, y me lo pueden demostrar científicamente y con hechos, yo voy a defender ese modelo. Yo no me aferro a algo que hoy funciona y me niego a que si aparece algo que funciona mejor, no voy a adherir a eso. No. Ahora, creo que, por lo como viene la mano, el capitalismo con sus reformulaciones, porque creo que Marx la entendió clarísimo. El capitalismo es indestructible porque el capitalismo aprovecha sus propias crisis para sobrevivir, no reformularse, refundarse y dar un salto cualitativo. Es el Marx que los zurdos no quieren leer. Incluso el propio Marx, de los últimos tomos del Capital y los últimos escritos que los odian, donde empieza a recular con la idea de la pauperización del proletariado, ¿no? La ineludible pauperización del proletariado. Y Marx dice que no es así, que el proletario empieza a transformarse en propietario. Tal cual. Y a ver, Álvaro, volviendo un poquitito. Digo, puedo cambiar, no es que soy No, está bien, no tenés no es un dogma lo que te mueve a vos, sino que un mero pragmatismo. ¿Y en qué momento empezaste a tomar tipo notoriedad pública? ¿En qué momento empezaste? Cuando ¿qué pregunta que me haces? Cuando aparecí puteando a la Cristina. ¿Qué pregunta me hacen? Pero lo primero que hiciste vos en la vida pública fue laburar con Michetti. Contale un poquitito a la gente. No, chicos, yo empecé a trabajar a los 17, o sea que tengo casi 21 años de vida laboral, de los cuales 6 años, 7 son en el sector público, el resto fue en el sector privado. Ok, o sea, por eso... no todo consecutivo, porque estaba en el sector privado, sector público, sector privado, y ahora volví al sector público en parte, que es el 30%, o sea, es uno de mis 3 trabajos de hoy. Yo empecé a trabajar primero en la legislatura porteña y entré por concurso en la unidad de asesoramiento legal y redacción, luego de haber hecho el secretariado parlamentario. Yo entré por concurso ahí. Y ni siquiera estaba contratado por planta transitoria, era monotributista, facturaba. Y éramos parte del cuerpo de corrección legislativa de la Cámara, de la legislatura. Luego me fui y volví al sector privado. Trabajé en estudios jurídicos, en un banco. Y después volví en el 2012 y ahí entré a trabajar con Lilita como asesor en política exterior. Que también trabajaba en la organización de cursos de formación y de extensión cultural en el Instituto Hannah Arendt. Y cuando gana Cambiemos, ahí por acuerdos y cosas, yo paso a formar parte del staff de la vicepresidenta de la Nación y fui director de Asuntos Internacionales y Globales de la presidencia del Senado, concurrente con la vicepresidencia de la Nación. Está muy bien. Pero siempre dentro de mis campos de trabajo, nunca ejercí la función pública en algo de lo que no estaba preparado y formado. Por eso digo, yo hoy soy jefe de asesores de Amalia Granata y si bien ella es una legisladora provincial, mi conocimiento en la técnica y el proceso parlamentario es importante, no solamente por la formación que tuve, que no todos los asesores parlamentarios tienen, formal, técnica, y además, propiamente cuando fui asesor de una diputada nacional, y encima, digamos, ¿de quién, no? De la diputada nacional, ¿no? Y ese video fue para vos un punto de inflexión en materia de... Sí, claramente. Sí. En todo, muchas cosas, no solamente laboral y de exposición pública, sino también en lo personal. Nunca había vivido un intento de escarnio, humillación y hasta de poner en riesgo mi vida, porque yo he recibido ataques hasta físicos por parte, porque obviamente que Cristina haga un tuit con tu nombre y tu apellido y ponga ese video todo, claramente porque te quiere lanzar a los lobos. Sí, vayan a buscarlo. Y bueno. Más allá de la política, ¿tenés algún hobby preferido, algo que...? Hobby...
No, bueno, nos habías dicho el cine antes. Leo, bueno, si el cine me gusta mucho, me gusta comprarme pinchas, me gusta comprarme libros, me gusta cocinar de vez en cuando, me gusta cocinar, cuando se puede me gusta interactuar carnalmente con alguien, digamos, eso últimamente se está transformando en un hobby, porque no sería como algo normal, ya es como algo, viste, ay, mira, vos estás, mira, qué bueno. No rompí la cuarentena para hacer el delicioso. Me encanta que estas cosas que ahora la gente usa términos como caribeños. Rompí la cuarentena para hacer el delicioso y yo me puse como a buscar, pues, ¿qué es el delicioso? Dije, y ahí me di cuenta que era. No rompí la cuarentena para hacer eso, no. Mirá, bueno, estás esperando. Pero no soy un tipo, porque hay quien tiende a creer que cuando uno tiene inquietudes o tendencias intelectuales profundas, es un asexual o es una persona. No, yo soy un hedonista, a mí me encanta disfrutar de la vida, del buen comer. No soy soy fumador social y nada. Soy bebedor social y casi nada, pero me gusta comer, me gusta salir, me gusta empincharme bien. Hacer el delicioso. Hacer el delicioso. ¿Saben los que han pasado? Conductores. Así, líderes de proyectos como el de usted, pero han pasado. Empezamos a hablar de Stuart Mill y después, bueno, ya, desde la catalaxia, la praxeología. Por ejemplo, me acuerdo, miren, ¿quieren reírse? ¿Cómo no? ¿Quieren hablar hacia calzón quitado o hablar a calzón quitado? Una vez, no a este departamento, a uno anterior que yo tenía, vino un joven de inclinaciones amplias y curiosas, digamos, o sea, no tenía muy bien claro. Y me regaló, se quieren morir, La Monarquía. No estará viendo ahí. Que además, impresa por Peña Lillo Editor, que es gracioso porque Peña Lillo Editor durante años fue una editorial que editaba a la extrema derecha peronista y hoy publica todos libros kirchneristas. Y miren qué libro, el libro más conservador que escribió Alberti, ¿no? Sobre la monarquía, ¿no? Como mejor forma de gobierno de Sudamérica. Bueno, vino, él lo había leído, me explicó, ¿viste? Palabras más, palabras menos, que el debate entre las bases y Argirópolis, todo, y terminamos haciendo el delicioso. Toma pavo. ¿Es un pibe de figura pública también? Yo no tengo memoria como los caballeros. Está muy bien. No es ninguno de ustedes tres, lamentablemente. Habrán pasado mucho. Chicos, no son las 9 todavía, no sé si... de protección al menor? Todavía no llegamos a las preguntas picantes. Claro, tenemos si una nos sección adelantamos. exclusiva de preguntas picantes y vos ya me estás hablando del delicioso en las preguntas personales, boludo. Solo ustedes me preguntan, yo no. Nosotros te preguntamos hobby, boludo, y terminaste... Te fuiste lo que hiciste. Igual bien, porque esto es lo Que te digo que hoy, dentro de poco, tener sexo va a ser un hobby, una cosa rara, como una actividad así extracurricular que tenemos, porque nada. Algunos se olvidaron cómo hacerlo. O sea, tenés que sacar un permiso. Algunos se olvidaron cómo hacerlo ya, porque es tristísimo. Y a mí esto del sexting... No te va mucho. No. A mí me gusta. Yo soy un chico simple de Villa Domínico. A mí me gusta, ¿viste? Al pan y al vino vino. Ustedes saben que yo con mi vida privada soy muy heteronormativo. Yo soy un homosexual muy heteronormativo. Yo me levanto tipos como ustedes se levantan minas. O sea, yo soy así. Voy y soy lanzado, soy denseador, como dicen las minas. Te viene y me densea. Yo te estoy arriba hasta que te... Acá Rodrigo Domínguez dice, ya cállense y chapen. Pero... como el meme ese que dice a ver y están los dos. Saliendo un poco de esta zona polémica en la cual nos hemos metido, Álvaro, ¿crees en Dios? Y vos sabés que me estoy volviendo cada día más creyente, porque te repito, y esto no quiero utilizar algo serio como irónico, pero digo, si realmente la humanidad todavía persiste, es porque tiene que existir algo, una entidad, una energía. Mi formación, ustedes saben, porque además vivo siendo permanentemente atacado por mi condición de masón, los masones somos conscientes, en la masonería está prohibido
toda forma de dogmatismo, incluida el ateísmo. Mirá. En los estatutos históricos y en los reformados de la masonería está prohibido cualquier persona que milite en el fascismo o en el estalinismo, en cualquier forma de colectivismo y en cualquier forma de dogma. Un integrista religioso y un ateo no pueden formar parte de la masonería, pero sí hay que crear una entidad. Los masones lo llamamos el gran arquitecto del universo, de todo el universo, y que lo sabrá, será el dios cristiano, será el dios islámico, será el dios judío o hebreo, o también los hay masones de religiones politeístas, hay masones hinduistas, los hay masones budistas, pero se cree en alguna inmanencia, se cree en alguna entidad que de alguna manera pone equilibrio al caos. No por nada el lema, uno de los lemas de la Amazonía es Ordo ab Cao, ¿no? El orden en el caos, y eso es porque justamente el arquitecto, ¿no? Como todo, bueno, el símbolo de la masonería es un compás y una escuadra, que son elementos de la geometría, ¿no? Para hacer un círculo perfecto, para hacer una línea perfecta, ¿no? Y todo eso que es la búsqueda de márgenes, de equilibrios, de orden, bueno. Sí, creo. Yo tengo 3 estanterías dedicadas a religiones y a orientalismo y al cristianismo. Hay momentos que sí, efectivamente, hablo con esta entidad y me pregunto cosas y le pregunto y le pido algún grado de esclarecimiento. ¿Te consideras un ser espiritual? Sí. Sí, yo soy muy yin y el yang. Yo creo que eso es lo que molesta mucho de mí. Que soy una persona que, obviamente, hacia afuera puedo mostrar mayor resolución de las cosas. Puertas para adentro estoy en permanente conflicto. Pero yo soy muy carnal y muy espiritual. Soy como una mezcla de la familia Palpatine con Skywalker, digamos, ¿no? Soy ¿qué voy a negar? ¿Qué voy a decir? Que, ay, no, yo soy un tipo de muchas fortalezas y muchísimas debilidades. Como todos. Claro, lo que pasa es que la gente comúnmente no lo reconoce. Yo soy coherente, yo soy firme. Bueno, sí, yo intento, lucho permanentemente, desde la reflexión, desde la formación, incluso desde las contradicciones que uno mismo tiene. Entonces, y además, como siempre digo, como pienso hablo y como pienso hablo actúo. Y quien me conoce en lo público y en lo privado se asombra que soy exactamente igual. El mismo humor, la misma frontalidad, la misma incorrección. Soy una persona que me preocupo más por el fondo que por las formas de las cosas. No soy una social que no se comporta, ¿no? Soy un tipo que me comporto, pero digo, voy al fondo, no me quedo, ¿viste? En el arbolito y me olvido del bosque. Así que... Si tendrías que decirnos una banda musical, una película y un libro, ¿tenés algo? Una banda musical. Pasa que yo no sé, no. Un músico, algún músico que te guste. No, es que siempre odié esa cosa de elegir uno porque me pone una cosa. O caes en lo fácil, que caemos casi todos. Con las parejas se elige a uno. No lo sé, Álvaro te está mirando una cara que no prueba. No, con las parejas, no, imposible que pueda elegir uno, ninguno ha podido. Ninguno ha podido moverme el piso lo suficiente como para que yo diga, ay, ¿sabes? El chico que si te he visto ni me acuerdo. Hay algunos que dicen, ¿quién sos? ¿Quién te conoció? ¿Viste? Y bueno, sí. No, a ver, no, te puedo decir, qué sé yo. Tírate un par que tengas presentes. Bueno, no, a ver, va a parecer súper cliché, pero yo me sigo preguntando, tipos como Mozart y Beethoven, o Bach, yo digo, estos tipos en épocas donde la música la escuchaban primero en la mente, porque no había reproductores, sintetizadores, autotune, no existía nada. En la mente escuchaban esas, ¿no? Esas sinfonías, esos conciertos, y lo plasmaban. A mí eso me parece de ciencia ficción, de extraterrestre, de tipo que no. Entonces yo no. La otra vez me puse a escuchar completa las variaciones Goldberg de Bach,
que parecen tan simples en piano y es algo... Me puse a ver unas, y además me puse a ver, escuchar las variaciones y ver las partituras. Yo algo leo, porque de chico había estudiado algo de piano. Entonces me ponía y digo, es como ecuaciones de física cuántica, las partituras de Bach, los contrapuntos, las óperas de Mozart, que este tipo haya podido conjugar, ¿no? Drama, interpretación, con ese nivel de composición musical. Y además, los mensajes políticos, sociales, críticos de su época que él hacía, simbólicos, hasta herméticos. Beethoven, con sus propias limitaciones físicas, con su sordera y todo. Sí. ¿En el ámbito del cine? Y del ámbito del cine, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta mucho, mucho la ciencia ficción, tanto como género literario como cinematográfico. Una película que a mí me impactó mucho, que da la casualidad, que es basada en un libro de un autor que me gusta mucho, como Philip Dick, es Blade Runner. Blade Runner, la de Ridley Scott, ¿no? La primera. Salió una nueva de... Claro, después salió con el actor, con Harrison Ford, haciendo como el personaje, el replicante. Bueno, yo no la voy a spoilear la película, pero tiene que ver con esto, que hoy es moneda corriente, que va a ser cuando el hombre no pueda diferenciarse de la inteligencia artificial, ¿no? De la máquina. Y cuando la máquina pueda dar el famoso salto de singularidad y pueda pensar y sentir por sí misma. A mí me impactó muchísimo, esa película me impactó muchísimo. La tuve que ver 3 veces para comprenderla, no para comprender lo que pasaba en la película, sino el mensaje de lo que Philip Dick ensueña a los androides con ovejas eléctricas, que era el nombre de la novela, quiso transmitir, y después Ridley Scott con esa ambientación cyberpunk, pero también parece de película de cine negro norteamericana de acá del 40, es excepcional. Y después un libro que durísimo para leer, durísimo al principio, y hoy me parece... No sé si les pasa a ustedes que leen un libro y dicen, este es el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Por ejemplo, bueno, Ana Karenina, de Tolstoy. Y me parece que es tan excepcional esa novela, tan excepcional, al igual que Los Miserables, por ejemplo, pero tan excepcional que no ha habido una película que le pueda hacer honor. Si bien la que hizo Isabella Gianni y después la que hizo Keira Knightley, que es una versión como música, son muy buenas por el despliegue y la reproducción de época, todo, no puedes. El final de esa mujer tirándose al ferrocarril por el desengaño amoroso, o está pasando el tren y se lanza, imagínense escribir sobre adulterio, suicidio, y que todo esto lo cometiera una mujer en la Rusia del siglo XIX. A mí nada. Y además, el mismo libro tiene un montón de historias entrelazadas. Esta maestría que no es Ana Karenina es un personaje principal, pero un eslabón más de una cadena de situaciones y eventos interrelacionados. Y después me gusta mucho Queen, por ejemplo, me parece súper revolucionario. Y después descubrí dos que se los recomiendo, que un poco va la síntesis de lo que estoy contando, que eran Walter Murphy y Wendy Carlos. Walter Murphy y Wendy Carlos fueron en la década del 60, 70 y 80 compositores de música electrónica que remixaron en esa época y sintetizaron a los clásicos, a Mozart, Beethoven, Bach, como música disco y electrónica. Y Wendy Carlos, famosa por es una persona transgénero que fue la que hizo la banda musical de La Naranja Mecánica. Mirá. Película de Kubrick. Y nada, me gusta eso, me gusta el que yo tiendo claramente hacia las convergencias, ¿no? Como a los puntos de contacto. Me encanta aquel que toma lo clásico, lo moderno y hace un praf y saca una obra maestra. Está muy bien.